¿Qué tal? Hoy vamos a continuar con la comparación del texto y la firma. Ya vimos identidad, texto, firma, vimos oposición, minimización y hoy vamos a terminar el tema con la acentuación de la firma con respecto al texto. Eso lo observamos en todos los aspectos gráficos, pero especialmente en la presión, la rapidez, el tamaño y la continuidad. Por ejemplo, en la presión, ¿cuándo se acentúa la firma con respecto al texto? Cuando tiene mayor presión. Aquí en este caso vemos que tiene más presión la firma que el texto. En realidad no lo podemos ver, pero eso lo tenemos que observar de otra manera, ya lo saben. Pero acá en este caso yo lo palpé, estuve observando el dorso de la hoja y tiene más presión la firma que el texto. Entonces ahí está acentuando lo que es la firma. Aparte de eso, podemos observar que tiene un mayor tamaño que el texto. La quiere hacer más rápida también que el texto. Entonces, en realidad todas esas características nos está indicando que está acentuando la firma con respecto al texto. Cuando tiene mayor presión, por ejemplo, la persona quiere decir que tiene una mayor confianza en sí, pero solo en la soledad, porque trata de evadir los compromisos sociales. Es decir, le teme un poco esa lucha en la vida que es en el texto, sino que apoya más presión, más fuerza y hace más énfasis, también por el tamaño, en su yo personal. En el siguiente ejemplo podemos observar la rapidez. Acá hay diferentes tipos de rapidez en el texto. Ven que acá empieza un poquito más rápido, después se retarda un poco la escritura y después lo hace como más pausada. Bueno, la firma la está tratando de hacer mucho más rápida. Acá en este caso pasa lo mismo. Hasta la está haciendo más rápida, incluso la está haciendo un poco filiforme. Entonces, cuando es más rápida la firma que el texto, quiere decir que se siente más seguro personalmente de lo que aparenta socialmente, porque sus recursos conscientes son buenos y puede mejorar en plena marcha. Acá en este caso pasa lo mismo. Acá vemos que tiene mayor rapidez en la firma que en el texto. También podemos decir que la firma que la está haciendo un poquito más grande, también está acentuando lo que es su yo personal. En este caso, vemos que hizo mucho más grande la firma que el texto, por el tamaño. Y acá, miren, acá está terminando el último renglón. Miren la firma, lo grande que la hizo. Si nosotros vamos a las interpretaciones de los aspectos generales de la escritura, en la dimensión o tamaño, ya sabemos lo que significa, que tiene mayor orgullo, que tiene una ambición de una sobreestimación, se centran en sí sus pensamientos, necesita admiración. En algunos casos, de acuerdo al ambiente gráfico, podemos decir que hay vanidad, pero al ser más grande la firma, tiende a identificarse también con los superiores. Por eso también decimos que puede demostrar un cierto grado de infirmeza en sus realizaciones personales. Seguidamente acá también vemos que es bastante más grande con respecto al texto. Y hay otro ejemplo que sería cuando está más ligada la firma con respecto al texto. Quiere decir que la firma es ligada y el texto desligado.
Desligado estamos hablando en escritura siempre cursiva. Bueno, de ese no tengo ningún ejemplo, pero la significación es que hay inhibición en los contactos sociales, que la persona se comporta con inquietud, con coartación del carácter, siente alivio en la soledad, en el aislamiento. ¿Por qué? Porque está haciendo desligada en el texto y ligada en la firma. Entonces, de acuerdo a estas características, nosotros decimos que la firma se acentúa con respecto al texto cuando tiene más presión, cuando la firma tiene más rapidez, cuando es más grande y cuando la firma es más ligada con respecto al texto. Posiblemente para la clase próxima haga un resumen general de lo que nos indica esta comparación del texto y la firma. Los espero para la clase próxima. Hasta pronto.